la palabra al profe Mauricio si todavía está conectado. Hola Pablo, sí, por acá estaba ya, tenía que conectar a otra cosa, pero me dio tiempo de felicitar a Natalia. Eh, Excelente, Natalia, pues la revisión y creo que tenía un nivel de dificultad alto porque de acuerdo con vos, para los médicos, todas estas cosas de tecnología a veces se nos hace difícil, pero vamos a tener que ir aprendiendo todos de eso. Ya pues tiene muchas aplicaciones y todo eso. Entonces, muy bien y felicitaciones, muy buena charla, felicitaciones y muy buenas reflexiones, pues al final, gracias a Jaime que te prestó ese video y a todos los que te apoyaron en hacer bien esta charla. Saludos a todos. Gracias, Profe profe. Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, pues abro inicialmente, doy la palabra a los que quieran conversar, contarnos su experiencia. Obviamente incluiremos a Jaime, que creo que es el que tiene más experiencia en este momento. Eh, pero cualquiera que quisiera contarnos, adelante. Buenas tardes a todos. Yo pues quiero felicitar a Natalia porque de verdad la revisión que hizo fue espectacular. Me parece que la introducción, cómo nos fue metiendo en el tema del desarrollo de estos modelos de aprendizaje que tienen estas máquinas fue bastante completo. Creo que para muchos que de pronto estuviesen alejados de esta tecnología, creo que va a ser una charla de aproximación que es muy, muy espectacular. Y seguramente quienes han estado rotando conmigo recientemente o no tan recientemente, pues cada vez que hacemos el módulo de ventilación mecánica les empiezo con la reflexión de que posiblemente lo que vamos a revisar no tendrá ninguna utilidad en pocos años porque las máquinas nos brindarán ventilaciones mecánicas más seguras, más confiables y puede que sean costosas, pero seguramente la evidencia va a mostrar que el precio de un pulmón deteriorado por el mala programación que hacemos los médicos, por la ceguera que tenemos los médicos y quienes estamos al lado del paciente de resolver los problemas, de limitar el daño, va a ser va a ser que la consideración de los costos y beneficios de estas tecnologías pues justifiquen su uso y seguramente como ocurre con todos los desarrollos de la tecnología, los costos se van a ir reduciendo notablemente. Entonces, muy, muy buena charla y felicitarla. Creo que posiblemente ahora más adelante Jaime ya desde la parte de la práctica, porque lamentablemente en nuestros países que aún tenemos recursos limitados, pues las tecnologías no están disponibles en todos los sitios. Pero sí la reflexión de saber que ese futuro que veíamos lejano ya cada vez está más cercano y que ahora muchos de nosotros puede que ya sean consideraciones del presente real, nos hace recapacitar de que tenemos que saber por qué existe eso y saber que van a ser nuestros aliados y tenemos que acompañar y entender por qué es importante que nos montemos en esta tecnología y no tener miedo y reconocer que estos van a ser beneficios para el cuidado clínico de nuestros pacientes. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Jaime, levantaste la mano. Sí, Pablito, muchas gracias y me uno a las felicitaciones de Iván. Realmente, Natalia, creo que, eh, digamos, la sacaste del estadio, como diría un amigo mío del Caribe colombiano. Excelente conferencia, muy buena. Y como dijo Iván,
lo llevaste muy bien con ese hilo conductor. Tienes la capacidad de lo complejo volverlo sencillo y pues que poco a poco todos vayamos aprendiendo de esta realidad que definitivamente rompió un paradigma y los paradigmas definitivamente no tienen regreso. Y creo que pues hiciste muy bien las correcciones que te sugerimos pues en tu mail previo y te agradezco muchísimo pues por eso. Yo quería hacer dos comentarios y el primero es que digamos un poquito frente a la ASB, tuvimos la oportunidad de conocerlo como sencillamente un modo de asa cerrada en donde la gran cualidad que tenía era un muy buen sensor de flujo que rápidamente de una manera fiable captaba los cambios en la mecánica pulmonar para que se fuera adaptando ese porcentaje de volumen minuto que daba el paciente a las necesidades y a la resolución de la enfermedad en el pulmón. Y luego, en la siguiente generación, apareció el IntelliVen ASB, en donde incorporó una serie de herramientas que poco a poco hemos ido aprendiendo y que hemos encontrado sus beneficios. El video que te compartía, fundamentalmente para que te lo vieras en tiempo real y te dieras cuenta que ya pues está disponible en nuestro país, lo tomamos hace unos años, creo que a principios del 2020, en un pacientico de trasplante hepático, como mencionaba, y poco a poco hemos venido aprendiendo pues de la herramienta, encontrando sus beneficios, sus debilidades y obviamente las oportunidades que tiene para crecer. Yo creo que aquí tú mostraste muy bien en la diapositiva, en una de las diapositivas donde salía oportunidades o lo que era lo óptimo y lo inteligente. Esto ya es basado en ese machine learning supervisado que permite tener claramente un target, claramente un objetivo y él se mueve en los rangos del objetivo que tú le estás mencionando. ¿Qué ventaja le vemos? Tiene tres opciones de manejo, el de patología restrictiva, patología obstructiva o pulmón sano, y te permite crear unas metas de oxigenación, unas metas de ventilación y un seguimiento en la mecánica pulmonar. Él se mueve en esos rangos y de manera automática va cambiando eh, muy frecuentemente, de acuerdo a las necesidades del paciente, esos parámetros que tú mostrabas en el video que estaban como moviéndose con un circulito, indica que está generando pues, algún cambio frente al parámetro que el paciente necesita. La literatura que tú nos compartías ha venido creciendo y ya hay algunos ensayos clínicos que nos muestran, hay 4 en adultos y 1 pediátrico, que muestran que la ASB puede ser una muy buena alternativa para facilitar de manera segura la desconexión de la ventilación mecánica. Y una de las cosas que tú le preguntabas a ChatGPT es que podría llegar a minimizar el BILI y eso creo que es uno de los grandes retos de los últimos 15 años en terapia intensiva pediátrica en la medida que hemos conocido un poquito más del pulmón, a tratar de minimizarlo. Y si se puede hacer de manera, digamos, automatizada y con apoyo de la tecnología, eso sería fantástico. Ahorita yo le voy a dar la palabra a la doctora Carolina Casas, que su tesis de grado es precisamente un modelo de Machine Learning supervisado de predictores de daño a la microcirculación, y ella nos va a compartir un poquito más del tema porque se ha profundizado, pero lo valioso que yo lo veo a esto es que nos ha movido un poquito de la posición de confort y nos ha permitido aceptar a los médicos que trabajando con los ingenieros, trabajando con los de pronto ingenieros biomecánicos y lo demás, podemos aprender mucho para llegar a aplicarlo definitivamente en la salud de los pacientes. El trabajo de Carolina Casas lo vamos a desarrollar con una ingeniera, por ejemplo, ingeniera electrónica. Entonces, creo que esas cosas nos van a permitir seguir creciendo y posiblemente ayudando a correr un poquito la frontera del conocimiento y afinando esos pequeños detallitos que cada vez encontrábamos como importantes en ventilación mecánica. El proyecto también de grado que está, o de tesis, de una de sus tesis de Juan David Suárez, es el ASD como un ensayo clínico de factibilidad, seguridad y eficacia en lactantes, porque la literatura es muy buena a partir de los 2 o 3 años, pero por debajo de los 2 años no hay mucho, y vale la pena a través del método científico buscar estas herramientas de seguridad en un modelo que vamos a buscar desarrollar en un ensayo clínico crossover y que buscamos compararlo con los métodos tradicionales. Entonces, en resumen, realmente son herramientas basadas en la tecnología. Hoy en día la inteligencia artificial la tenemos
a la distancia de la mano. Cada vez que cogemos el celular, estamos muy seguramente usando algoritmos de redes neuronales y árboles de decisiones para escoger cualquier cosa que uno decida en Google, por ejemplo. Y ya aplicarlo en salud es muy valioso, y claramente nos va a ayudar a mejorar algo que es muy importante, y es la seguridad del paciente y la eficacia de nuestras intervenciones. Era fundamentalmente eso, y bueno, muchísimas gracias, Pablito, por incorporar ese tipo de temas a la revisión de fisiología, que estamos seguros que a todos los residentes de cuidado intensivo que se están formando les va a tocar a la vuelta de unos años empezar a aplicarlo, como pues ya hoy en día se ve y lo hacen, y siempre les hago ese paralelo con los automóviles. Ustedes ya saben que hay marcas de automóviles que se manejan solos, que obviamente cada vez lo afinan más, y pronto pues eso se va a poder tener disponible, y con los ventiladores va a existir siempre la necesidad de un ser humano al lado, pero con la ventaja que tiene, digamos, de un monitoreo continuo, y que a veces el tiempo no nos lo permite quedarnos sentados al lado de un paciente todo un turno vigilando su mecánica pulmonar. Entonces, nada, felicitaciones nuevamente a Natalia, y esos eran los comentarios que quería hacer, Pablito. Muchas gracias. Gracias, Jaime, profe. muchísimas gracias. Bueno, pues en principio es un tema muy, muy interesante que cada año vemos evolucionar más y bueno, pues ya tienen algunos centros, tienen alguna experiencia y están creando experiencia, como está contando Jaime, que ellos tienen los equipos y sobre todo el interés de llevar esto a información clínica real para ver en qué momento ya lo podemos empezar a utilizar con más tranquilidad, como le pasa a los carros automáticos también, y lo explicaste tú muy claramente. A veces el problema es el indio, no la flecha, como diría el doctor Perdomo, y que nos cuesta a nosotros dejar, soltar y dejar que la máquina automatice. Entonces, por eso es muy importante que revisemos estos temas y que los vayamos tratando de entender cada vez más. En principio, las dos limitaciones grandes que tiene esto suelen ser, uno, que el algoritmo se tiene que alimentar de datos, digamos, que está capturando del paciente. Entonces, se necesita mejorar mucho también la tecnología de adquisición de datos. Entonces, pues la parte de la presión y el flujo y el sistema está, pero por ejemplo, los gases, los capnógrafos, los pulsoxímetros, eso también tienen que ir mejorando. De pronto vamos a necesitar otro tipo de cosas que vemos los clínicos, como es que se le ve la piel así como rara, es que lo veo sudando. Ese tipo de información no lo va a poder tener el ventilador. Entonces, ¿cómo se la entregamos al ventilador y al algoritmo para que ese algoritmo sea capaz de incorporar esos datos adicionales que tenemos los ojos clínicos? Porque a veces lo que decimos es que el aparato no puede reemplazar al clínico, pero la pregunta de un bioingeniero siempre será, ¿pero por qué no? Entonces, parte de eso tiene que ver con los datos que recibe el algoritmo, y la información que tenemos los clínicos suele ser mucho más amplia de lo que le queramos meter a estos modelos. Inicialmente porque teníamos problemas de computación, hoy en día cada vez es menos real. Hoy en día lo que tenemos es que diseñar sistemas que sean capaces de capturar esa información. Y la otra lío grande es el lío legal, que ustedes lo han visto mucho con lo de los carros, pero en principio en ventilación mecánica se aplica, y es si el aparato se equivoca, ¿quién tiene quién es responsable de la muerte de ese paciente? O sea, ya no es el médico, o es el médico porque está manejando el equipo, o entonces va a haber una paquete, digamos, de dificultades de quién va a tener al final la culpa. Tenemos evidencia, y tú la mostraste muy bonito en ese estudio grande de los adultos, que es muy claro, y es que nos equivocamos mucho más los médicos. También pasan los carros, se equivocan mucho más las personas que los carros automatizados, pero cuando se equivoca un automatismo, ¿a quién le echamos la culpa? Entonces, es un concepto de constructo ético que tendremos que ir creando y formando. Entonces, esto también tiene connotaciones a muchos niveles que se están dando en la inteligencia artificial en general, pero que aplicaría también para la ventilación mecánica. Entonces, nuevamente, Natalia, felicitaciones. Creo que es una muy buena charla, muy bien manejada. Eh, entonces, yo sí creo que la automatización será el camino y está a puertas de ser inclusive una obligación. Eh, no sé si algún otro de los profes quiere hacer alguna intervención. Si no, te propongo que pasemos al ejercicio que dejamos para que trataran ustedes de pensar un poco cómo sería la vida real de esto, ¿no? Entonces, ustedes siguen siendo el clínico que tiene que manejar estos pacientes.
usamos el ejemplo de Intelivent porque de pronto el grupo de Jaime nos puede ayudar un poco a pensar o imaginarnos qué podríamos hacer. Pero en principio, pues les podría llegar un escenario como este, ¿cierto? Un niño de 8 años que están ventilando, él tiene una distrofia, pero está ventilado por una apendicitis que le dio peritonitis y tuvieron que llevarlo a salas de cirugía y lo sacaron en ventilación mecánica para monitoría. Entonces alguien decide decir, bueno, este es un buen candidato y vamos a montarlo en este modo de ventilación mecánica automatizada. No estoy haciéndole propaganda ninguna, pero esto es una. Y usualmente este sistema se programa así, tan, 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 y le pusieron sus datos. Y 2 horas después, pues llega la jefe con los gases y le dice, doctor, los gases tienen hipercapnia y están normoxémicos. ¿Qué hacemos si el aparato es automatizado? Entonces ahí les dejamos algunas preguntas para que se fueran imaginando cómo responder esto. Primero, imaginarse por qué podría tener hipercapnia un paciente en un sistema automático, en dónde tendríamos que ir a buscar las causas, cómo considerar cambiar o qué le cambiamos al aparato para que de pronto mejore la hipercapnia o no tiene culpa el aparato y tengo que ir a hacer otra cosa. Y pensar un poco desde la inteligencia de la automatización, qué hace el aparato cuando tiene estos datos y cómo reacciona desde el punto de vista de la monitorea, cuáles son sus potenciales. Entonces, no sé qué estudiaron, cómo lo quieren presentar o qué opinan, o era un caso muy difícil. Pues obviamente los que no hemos visto nunca el inteligente en vivo e indirecto, nos toca imaginarnos los escenarios. Profe, ¿puedo participar? Claro, adelante. Pues, profe, yo apenas estos días de este mes que he rotado he podido ver el Intelivent en un par de ocasiones. Sin embargo, pensando en el caso clínico de este paciente, pues la primera duda o la primera cuestión que pensé con respecto a este paciente es que no sé cómo estaba el paciente previo a esos gases, o sea, de esas 2 horas después, cómo ha cambiado la tendencia del CO2 y del oxígeno, o sea, como para saber qué situación de base teníamos con este paciente, porque los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pues tienen un patrón respiratorio característico que facilita que hagan una eh, hipoventilación alveolar, que puede ser secundaria a la debilidad de los músculos, o una ventilación alveolar inadecuada. También pueden hacer otro, otra cantidad de complicaciones, como por ejemplo las atelectasias, las broncoaspiraciones, pueden hacer, este paciente tiene una comorbilidad muy importante que es la apendicitis con peritonitis generalizada, que eso puede también influir en el funcionamiento del músculo diafragma, que es pues como el principal en la respiración y que va a determinar pues precisamente eh, el patrón respiratorio de estos pacientes que generalmente está dado principalmente por este músculo. Eh, También, pues en ellos, la inflamación, todo el proceso inflamatorio asociado a la peritonitis, pueden tener efectos en el consumo de oxígeno y en por ejemplo, el espacio muerto, pueden aumentar el cortocircuito si están con un choque. Entonces, como que todas esas cositas me quedaron pensando, sobre todo, pues abordando como la primera pregunta de por qué podría estar hipercápnico este paciente, sin saber si él de base es un paciente que es hipercápnico crónico. Perfecto. Es una muy buena aproximación. Y la pregunta es entonces, pero este sistema está automatizado, entonces, ¿qué está pasando o qué lo hace diferente? Porque digamos que así como lo pensaste tú, probablemente pensaríamos cualquier paciente que llega a un escenario ventilatorio, le estoy programando los parámetros y me traen unos gases que dicen 55 de CO2. ¿Qué hace diferente que el escenario sea automatizado? Para que lo pienses.
Voy a darle la palabra a los demás para que lo vayan pensando, pero pues simplemente para que lo vayan digiriendo. No quiere decir que la respuesta sea única ni nada de eso. Adelante, Brian. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Profe, pues yo lo analicé desde el punto de vista de la interacción del sistema automatizado, pero como clínico también tengo que tomar ciertas decisiones. Y así como nos lo mostró Natalia en la presentación, a pesar de que es un sistema de asa cerrada, yo tengo que poner unos objetivos y tengo que evaluar al paciente para poder garantizar los objetivos que quisiera encontrar. Entonces, si hablamos de un paciente con una distrofia muscular, seguramente pues es un paciente que crónicamente tiene una hipoventilación alveolar, que maneja niveles de CO2 con un centro respiratorio una sensibilidad mucho más alta al CO2 y que por eso pues limita un poco alcanzar las metas con el IntelliVent, porque va a depender ese ajuste del volumen minuto, pues como ya vimos de esa ecuación de Otis, que depende también del esfuerzo respiratorio y de la retroalimentación que dé constantemente el paciente. Y si es un paciente que tiene pobre esfuerzo respiratorio, que su centro respiratorio está acostumbrado a niveles de CO2 seguramente más altos, y la automatización está buscando llevarlo a niveles mucho más bajos de su estado basal, pues podría generar estos problemas de favorecer, digamos, que se desacople o que no haya un buen acople al asa cerrada como tal. También digamos que dentro de lo que revisé de todo lo que hace el IntelliVent, pues él va ajustando el volumen minuto, como nos lo explicó nuestra compañera, y reconoce cambios en la distensibilidad y en la resistencia y trata de ajustar pues la frecuencia respiratoria y sobre todo los tiempos respiratorios cuando empieza a haber limitación en la eliminación del CO2. Y en un paciente que seguramente maneje constantes de tiempo mucho más altas, pues también va a limitar un poco que se acople a esa mecánica ventilatoria del paciente que, pues, de lo que tenemos por ahora del caso, en teoría tiene un pulmón por ahora sano, porque no tenemos datos de que estuviera comprometido su distensibilidad pulmonar. Entonces yo creo que parte, digamos, de lo que enfoqué es que a pesar de que es un modo de asa cerrada, pues tiene que estar el clínico presente para tratar de identificar el paciente específico y justamente ajustar ese modo ventilatorio al paciente y no que sea el paciente el que se tenga que ajustar al ventilador, que sería, digamos, este caso. Perfecto, Brian. Entonces, si entiendo un poco bien lo que estás pensando, tú dices, no, probablemente el ventilador no está llegando a las metas, deben estarle pitando todas las alarmas, voy a ir a ver qué metas no ha logrado e intentar ajustar las metas. Es una posibilidad. Pamela. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, yo partí de ver qué era lo que tenían los gases que me estaba trayendo la jefe. Entonces, tengo un paciente que tiene una PAFI en 133 con un índice alveolar arterial de 0,65. Entonces, uno consideraría inicialmente que el paciente en teoría debería tener un pulmón sano, ¿sí? Y seguramente pues se habrá ajustado el ventilador porque digamos que dentro de los modos que trae este ventilador, de lo que leí, pues uno tiene que considerar frente a qué paciente se está parando, a pesar de que solo va a manipular dos variables. Pero es muy importante entender como ese concepto de quién es el paciente, porque con base a esto él va a hacer ajustes o no. Entonces, digamos que si consideramos inicialmente que el paciente simplemente tenía una enfermedad neuromuscular y como bien dijeron mis compañeros, era un paciente que pudiera tener una hipercapnia crónica, pues yo le doy ahí modo hipercapnia crónica y él va a hacer unos ajustes, pero pues nos estamos dando cuenta que aparentemente pues no están siendo suficientes y yo dándome cuenta con los gases que me traen, pues el paciente tiene un trastorno de la oxigenación, que digamos en este evento hipotético lo que yo dije fue, pues si el paciente no lo pudieron extubar, pues de pronto tiene un estado de choque asociado o tiene un compromiso inflamatorio tan severo que pueda tener un SDRA indirecto asociado. Y en ese sentido, pues digamos que lo que yo debería hacer como en este tipo de ventilador es darle el modo de hipercapnia crónica más SDRA, porque eso permite sí que esas variables de ajuste se puedan hacer como mucho más efectivas, ahí sí titulando el PP y el SD y la FIO2 en relación como más ajustadas a distensibilidad que yo ya le estoy diciendo al ventilador que el paciente la pudiera tener alterada. Es como una de las cosas.
Lo otro que yo analicé es que si el paciente tiene un CO2, una presión arterial de CO2 en 55 y asumiendo que igual, pues él independientemente de lo que yo le ponga, él va a tratar de llegar a ese 40-45 que yo le puse, pero son dos métodos de medición de CO2 diferentes, que en teoría y en lo que leí, pues eso debe estar o debe ajustarse como a los parámetros más cercanos y debe ser lo más cercano, pero pues igual como cuando uno mide en un paciente en ventilación convencional, pues hay como un rango en el que esto puede variar, que digamos, lo que entendí es que ese pedacito no lo entendí muy bien. Este ventilador tiene una cosa que se llama como target shift, que hace como un ajuste de qué tanta yo quiero que ese delta entre la presión arterial de oxígeno y la saturación o esa meta, perdón, arterial de CO2 y la saturación y la presión expirada de CO2 tengan como ese gap. Y según eso también va a generar ajustes. Entonces, pensando en ese delta que yo tengo, pues yo debería pensar si no solo es problema del espacio muerto que pudiera estar presentando el paciente y que yo no lo ajuste pensando en el SDRA, o que también el problema sean pues, problemas de perfusión, eso ayudándome un poquito en la cámara de preguntas más adelante. Y otra cosa muy importante también en esto es como lo que decíamos de los trastornos o cosas de medición, y es que si el paciente tiene fuga, pues evidentemente la medición no la voy a tener como pues acertada y pues en ese sentido lo que va a sensar el ventilador no va a ser adecuado. Ese fue como mi análisis de este primer punto. Perfecto, entonces tú estás buscando, digamos, otras razones. Por ejemplo, introduciste muy bien la dificultad que puede haber entre un CO2 expirado y un CO2 sanguíneo, y eso a qué se refiere en escenarios normales, cómo la automatización puede tener cosas adicionales que había que programar que no hubieran quedado bien programadas, o que el paciente eh, no es captado del todo o no se está ajustando dependiendo de qué automatizaciones se hayan puesto o no. Entonces, a mí ese ya me parece un poco más cercano a lo que estábamos pensando cuando inicialmente pensamos en el escenario. Juan, Juan David tenía la mano levantada, pero la bajó. Ahora la tiene Juan Suárez. Adelante, Juan. Hola a todos, Juan Suárez, presidente de la Universidad de La Sabana. Me encuentro bastante de acuerdo con lo que me han mencionado, con lo que han mencionado mis compañeros. Sin embargo, al intentar responder esta pregunta y al ser un método automatizado dependiente de tecnología, quise responderlo de dos maneras. La primera, en la que han compartido todos mis compañeros, y es desde el punto de vista del paciente. Estoy bastante de acuerdo en mencionar las condiciones clínicas del paciente, si es un paciente dependiendo de su estadio de su enfermedad neuromuscular, si es un hipoxémico crónico, si es un hipercámico crónico y demás. Sin embargo, yendo un poquito a lo que recomienda la casa comercial, a pesar de que esta hipercapnia en este escenario de este paciente no es tan marcada como para pensar en una falla en el equipo, recordar lo que muy bien decía la expositora y lo que recordaba el doctor Pablo hace un momento, y es que el correcto funcionamiento del dispositivo depende de la calidad de la información que le llega al dispositivo para que el algoritmo y la inteligencia artificial se pueda ejecutar. Como muy bien se mencionó durante el transcurso de la conferencia, recordar que debemos plantear unos objetivos pues son unos objetivos que le debemos plantear al ventilador para que se desarrollen. Entonces, recordar que debemos plantear objetivos como son la PC2 y la saturación y la saturación de oxígeno que tenemos en nuestro paciente. Entonces, siempre no está de más verificar el correcto disposicionamiento de estos sensores de flujo y de CO2 que permitan el correcto funcionamiento del dispositivo, pues porque si hay un adecuado censo de los datos, pues el dispositivo podrá llevar mejor a cabo su trabajo. Totalmente de acuerdo también lo que mencionan mis compañeros, como para adicionar eso. Juan, perfecto, muy claro. Acordarse las calibraciones de los sensores, eso es fundamental en los sistemas automatizados. Jaime, ¿levantaste la mano? Sí, Pablito, primero que todo, mil gracias por ese caso tan interesante porque
porque realmente, digamos, pone a pensar a todos los equipos y creo que es muy importante. Yo quería ahí hacer un par digamos, de comentarios y el primero es que es muy importante considerar que el ventilador mecánico tiene incorporado oxímetro de pulso y obviamente la capnografía volumétrica. Esas son dos herramientas fundamentales para que pueda el ventilador mecánico ajustar automáticamente las metas. Y como muy bien Pablito les venía diciendo, como este es un machine learning supervisado, él necesita que pongamos unas metas acordes a la condición clínica del paciente. Aquí les está presentando un caso, Pablito, que puede ser de la vida real y tiene una enfermedad neuromuscular y posiblemente el CO2 de este paciente basal sea más alto y el médico inicialmente su meta la trazó con un CO2 un poco más bajo. Entonces, eso le va a generar dificultades y problemas al paciente y por eso debería ajustarlo y ver si tiene un pulmón sano o un pulmón con enfermedad posiblemente de baja extensibilidad o con enfermedad obstructiva. Creo que es muy importante eso, definir en este tipo de machine learning que sea supervisado, es decir, con metas claras, y no el no supervisado, que ya ahorita Carito le va a dar la palabra para que nos explique cómo en un momento dado se coge es una gran clúster y lo que se busca es identificar algunos fenotipos. En el caso pues, de sepsis, y aquí algo, digamos, con una intención diferente. Aquí queremos es que esos algoritmos de inteligencia artificial y esos árboles de decisiones se ajusten a las metas que se estén llevando. Obviamente, teniendo en cuenta que las metas en términos de protección pulmonar también son la condición sine qua non para llegar a esas metas de ventilación y de oxigenación, porque es lo que, digamos, está preprogramado, no superar presión de meseta de 28 en pulmón sano, de 32 para el enfermo, de acuerdo a PALIC, de no superar driving pressure, porque algunas veces lo involucra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta que de pronto Juanita lo pudo ver esta mañana, creo que alcanzó a ver un paciente Juanita con ASV Intellium ahí, aquí en la UCI, la cardio, y veía Sí, cómo profe. en un momento dado la meta, ese paciente que tú veías era la niña de la cama 9 que tiene una neumonía, ¿no? Una neumonía y una telectasia, y ella, digamos, rápidamente, en cuestión, digamos, de un 24 48 horas, pudo evolucionar y ya empezar a entrar en modo de desconexión mecánica. Entonces, digamos que el punto acá que vemos es que da herramientas que tenemos que fijar muy bien en términos de metas, número uno. Número dos, tener en cuenta la calibración de los equipos, como Pablito muy bien está diciendo, la camografía, el oxímetro de pulso que va, digamos, desde el ventilador al paciente, porque el paciente termina con dos oxímetros de pulso. Y tercero, pues, ese modelo de machine learning que se está utilizando. No sé si Caro Casas quiera comentar algo más de acuerdo al aprendizaje y al recorrido que ya ha hecho en eso. Sí, profe, pues como el doctor Fernández ya les había contado, mi proyecto de grado y pues el proyecto que estamos haciendo es de Machine Learning como predictor de daño en la microcirculación de niños con sepsis. No sé, doctor Pablo, de pronto me gustaría mostrarles una imagen chiquitica que me parece chévere como para entender, y es que Y nos tiene muy emocionados el trabajo. Mm, denme un Listo, ahí segundo. ya te debe dejar compartir. Ok, gracias. Ahí ven mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, entonces, pues digamos que este es el trabajo. Lo que vamos a hacer nosotros es que a partir de esta estructura básica de Machine Learning, donde hacemos un entrenamiento de unos datos con datos de entrada, datos de salida y luego pues el aprendizaje de máquina, queremos elaborar un algoritmo y luego pues alguna herramienta de ser posible que nos permite detectar el daño en la microcirculación en pacientes con sepsis de forma temprana. Digamos que nuestro gol estándar va a ser la videomicroscopía sublingual, pero lo vamos a comparar con otras herramientas que tenemos de pronto más disponibles como el lactato, el delta de CO2, el índice lactato albúmina y otras cosas. Entonces, esto era sencillamente como un poco lo que hablaba el doctor del aprendizaje supervisado y el no supervisado. Nosotros vamos a hacer un abordaje supervisado donde vamos a poner como Natalia mencionó en su charla, digamos, una etiqueta,
interpretación de los datos para poderlos luego generar en un algoritmo y poderlos establecer posteriormente en la herramienta. Pero también está este otro tipo que es para hacer clústeres de pacientes un poco más grandes que compartan fenotipos. Y para no alargarme mucho, entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos entonces datos de daño en la microcirculación medido en pacientes con sepsis en la cardio con videomicroscopía sublingual, que también tienen datos paraclínicos. Esos van a ser nuestros datos de entrada, que junto con los datos de salida vamos a entrenar ese software de inteligencia artificial para poder determinar, por ejemplo, si la biomicroscopía es el gold standard, entonces, por ejemplo, que lactato más delta de CO2 más procalcitonina tengan un rendimiento similar o pues lo más similar posible a esto y pues nos pueda servir de herramienta. Y al final, pues llegar a esto, que son muchos datos de muchos pacientes, datos clínicos que van a entrar, digamos, en forma de datos etiquetados, que luego, gracias a ese software de inteligencia artificial, nos va a decir cuáles van a tener ese mayor rendimiento o al menos un rendimiento similar a la videomicrocirculación. Y posteriormente, pues eso nos emitirá un algoritmo de clasificación que pues estamos muy emocionados porque puede llegar a ser una herramienta muy útil de pronto para lugares que no tienen disponible la videomicroscopía y pues que son probablemente podrá dar pie para nuevas formas de identificación y de abordaje temprano de estos pacientes sépticos. Y eso era lo que les quería mostrar rápidamente. Claro, muchas gracias, muy interesante. Esperemos que sea muy exitoso y nos des una receta para los que todavía no tendremos microscopios. ¿Qué otras ideas tienen? ¿Qué más pensaron del caso? ¿O como por cuál idea se casan? ¿O las probarían todas? ¿Cómo lo analizarían? ¿Qué le falta al Intelligent ir a mirar? ¿O él sí sabe lo que está haciendo? Y somos nosotros los que no hemos entendido. ¿Qué otras ideas hay? Quiero oír más versiones. ¿O qué más pusieron ustedes ahí en su tarea? Profe, pues yo también pensé que en este paciente podría ser útil, por ejemplo, una ventilación NAVA que nos permitiera ver la función neuromuscular del diafragma, que nos dejara ver si hay algún tipo de contracción y que si es una contracción lo suficientemente fuerte para poder realizar la ventilación o que si requisiere algún soporte extra por parte de la ventilación, podría darle como un punto más como de información al sistema de asa cerrada. Interesante la propuesta, pero recuérdate que pues en el escenario en que el paciente tuviera relajación neuromuscular, pues no debería cambiar la dificultad que tiene el aparato para llevarte a una capnografía que fuera similar a la arterial. Entonces, aunque, pues claro, es una aproximación, pero y si estuviera relajado, pues en ese momento el diafragma no te aportaría nada. Pero bueno, es otra idea chévere. Caro, ¿ahora quieres participar por este lado? Sí. Sí, señor. Pues digamos que en concordancia con lo que han dicho mis compañeros, desde el momento en el que uno puede programar este ventilador, y como dijo, creo que el profe Fernández ahí da la opción de uno, digamos, como partir de un tipo de pulmón. Entonces le dice a uno SDRA, hipercapnia crónica y todo esto. Yo creo que yo volvería a revisar esto. Creo que Pamela también había hablado que uno, dependiendo de ese valor de CO2, como los parámetros de ventilador que vigila, le puede dar unas metas de CO2. Yo de pronto sería un poquito más como permisiva en este paciente, porque igual le pusimos una meta de CO2 de 40 a 45 y que sabemos que igual pues en un paciente con Duchenne probablemente pues vamos a tener unos datos de hipercapnia crónica. Yo, pues, no sé, o sea, yo estoy empezando y a mí me daría un poco de, no sé, como, como yo no puedo controlar aquí directamente el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, sino que igual es un estimado a partir de ese porcentaje de volumen minuto, sí siento que sería un poco como una limitación, que creo que es una pregunta más abajo del taller. em,
pues siendo muy estrictos y queriendo controlar ese CO2 como de pronto de una forma más, como más de cerca, ¿no? Porque pues esos parámetros probablemente al moverlos y obviamente sabiendo la causa de esa hipercapnia, pues podría de pronto yo controlarlo un poco mejor. Pero de resto yo creo que teniendo en cuenta las alarmas y esas metas que yo puedo establecer con mi paciente, creo que le permitiría un poco navegar más con esto, pero sí me gustaría tal vez tener un poquito más de control como de esas dos variables, que en este caso pues no las tengo directamente. Muy bien, Carolina, muy al lugar. Pamela, Yo tenía una duda que me generó como leyendo, pues la verdad es que de donde leí más era el manual del ventilador, como nunca lo he tenido enfrente para tratar de entender un poquito más. Y una de las cosas que me pareció muy interesante es que él solito va a ajustar esa asistencia controlado, es asistir. Digamos que en el contexto de este paciente neuromuscular, pues a mí me generó la duda de, en teoría, o digamos que dentro de las condiciones que él va a revisar para que el paciente sea, él lo clasifican pasivo o activo, entonces él va a hacer que si el paciente tiene 5 respiraciones y el paciente no gatilla ninguna, va a ser pasivo, ¿sí? Y si el paciente pues gatilla alguna de esas, va a ser activo. Yo dentro de lo que me leí, no encontré como, digamos, como a veces uno puede hacer en un ventilador convencional, de hacer las pruebas de inspiración máxima, a ver ese esfuerzo realmente, qué tanta presión tiene para ver si esas respiraciones son adecuadas. Porque además, según esto, la forma en la que él va a titular ese PET CO2 va a variar. Entonces, por ejemplo, si el paciente es pasivo, va a aumentar perdón, si el paciente es pasivo y él tiene esas 5 respiraciones, entonces lo que va a hacer es que pues uno espera que aumente el CO2, pues porque el paciente no respiró y sensa eso y empieza, y él autoselecciona como el paciente con lesión cerebral y va a ajustar el porcentaje volumen minuto. ¿Sí? Por el contrario, si el paciente es activo, pues lo que uno espera es que si él respiró, el CO2 baje, no selecciona como ese modo de lesión cerebral y la forma en la que va a variar ese volumen minuto, sobre todo va a depender de la frecuencia respiratoria. Entonces, pues yo ahí tenía una duda de eso y era si en teoría él va a estar todo el tiempo sensando esas frecuencias y puede pasar el paciente intermitentemente dentro de pasivo o activo, pues dentro de lo que leí, ¿no? No sé si realmente mi interpretación sea cómo funciona en la vida real. ¿Qué tanto de ese paso entre pasivo y activo el paciente genera asincronía? Porque en teoría lo que dice la literatura es, pues este método de pasar a intermitente favorece que tenga menos asincronía. Pero en este paciente con enfermedad neuromuscular, esa también fue una de las cosas que yo puse como, no sé ese paso con una fuerza o un músculo que no es tan eficiente, realmente qué tanto es tan efectivo ese activo y no se queda todo el tiempo en ese pasivo y en ese pasivo generando asincronía. No sé si me sí, entiendo. entiendo tu duda. En principio, el sistema es capaz de pasar de activo a pasivo de forma que no notaras el cambio en el CO2, entonces ahí no habría tanto problema y lo puede hacer transitoriamente. Pero es un buen punto, es parte de no entender o no conocer el sistema en detalle, pero digamos que en este escenario creo que eso no pasaría. Gloria, Yo tengo pues también como una duda al respecto, específicamente porque se trata de ese paciente de alteración neuromuscular. Como una de las cosas que más o menos uno tiene algo de pues libertad no, sino está bajo la responsabilidad de uno de la programación inicial, es colocar el peso del paciente en esos pacientes que tienen condiciones específicas. En este caso, por ejemplo, con la distrofia la de Duchenne, para la edad que tiene, generalmente hay ciertas patologías que pueden alterar obviamente las relaciones talla, peso, y pues teniendo en cuenta que también sus parametrizaciones de otra parte, o sea, son pacientes, cuando ya vamos hacia la adolescencia, un pacientes caucásicos, de otra etnia, ¿qué tanto puede eso afectar pues a cómo se comporta o qué tanto permite el ventilador
ciertos rangos, por ejemplo, en los volúmenes o en el trabajo o incluso en lo que le voy a permitir moverse dentro del box de la gráfica de la ventilación. O sea, más o menos es qué tan equivocada puedo estar yo colocando una talla de 126 que estaba ahí en un paciente de una distrofia y saber que el peso ideal que asume el ventilador realmente es el que me va a ayudar para ventilar ese paciente con esa patología en específico. Perfecto, No sé si muy buena aproximación, Gloria, muy clara. Ten en cuenta que de todas maneras el aparato, digamos, lo que busca es el peso ideal, que todos creemos que está más ligado a la talla. Eh, pero sí, tienes razón que probablemente no en todos los escenarios la talla fuera el escenario mejor, pero sigue siendo mejor que el peso real del paciente. Por eso sigue siendo como lo estándar. Pero además acuérdate que en principio el ventilador tiene, digamos, algunas zonas de seguridad, pero él puede subir o bajar un poco el volumen minuto, así te hubiera quedado el peso mal. Digamos, si la talla realmente no representara el volumen pulmonar ideal de este paciente, probablemente el ventilador lo que terminaría haciendo es subiendo un poquito el volumen minuto en porcentaje para lograr la meta de CO2 que le pediste, porque en realidad está mal, digamos, mal estimado el volumen pulmonar ideal real de este paciente. Pero digamos que es bueno pensar en esas cosas y es importante pensar en esas cosas. No sé quién es JSB, no puso el nombre, adelante. Ay, doctor, qué pena. Me conecté desde el Tranquila. celular, Juliana Silva. Dale, Juliana, dale. Doctor, creo que en este contexto, pues digamos que hay muchas cosas que pensar. Dentro de todo, pues la parte inicial del ventilador, yo creo que uno en estos contextos y cuando las cosas no funcionan como deberían haber funcionado, uno tiene que irse a las bases. Eh, y pues las bases finalmente es devolverse a qué fue, o sea, cuáles son los parámetros básicos, pues como están diciendo mis compañeros del ventilador, qué fue lo que puse, qué fue lo que no puse, pero también dentro de esos parámetros básicos están, digamos que unos límites, cuando uno pues va no solo a poner el peso y la talla, a veces pues digamos que este ventilador y el IntelliVent le permite a uno hacer como ajustar ciertos límites tanto de presión inspiratoria como de PEP. Entonces, pues cuando pues yo estaba leyendo acerca pues del Hamilton, yo veía que una de pues digamos que había diferentes causas de hipercapnia en los pacientes que estaban con el IntelliVent. Una de esas es, pues que dado que el dispositivo modifica el volumen minuto, pues también es importante verificar cuáles son las presiones que estamos, o sea, como los límites de presiones que nosotros le pusimos al ventilador. Esto que implica que pues, puede ser que las presiones que nosotros de límites los límites de presiones que le pusimos al ventilador, teniendo en cuenta que cuando el ventilador llega a ese límite de presión, él suspende la ventilación, eh, puede ser que los límites que estamos manejando sean muy bajitos y no estemos permitiendo que el porcentaje de volumen minuto que el ventilador debería hacer lo haga realmente por lo que estamos haciendo. Em, entonces yo sí creo que, pues digamos como que uno se tiene que devolver de nuevo a mirar el ventilador desde cero y mirar cuáles son los límites de esos parámetros que estamos poniendo. Muy bien, Juliana, muy claro. Hasta ahora no lo habían dicho muy claramente y es muy importante. Jaime lo había mencionado parcialmente y el profe Perdomo lo está poniendo ahora en el chat. Y es, en principio, ojo con cuál es la meta, ¿cierto? Acuérdense que el ventilador va a intentar hacer ventilación protectora, pero si usted le están pidiendo ventilación protectora a un pulmón que no puede llegar a esas metas, es probable que esté pegando en todas las alarmas. Por eso que tú dices de estar muy pendiente de cuáles las alarmas, no necesariamente para moverlas, sino para darse cuenta de que está pegando contra la alarma, porque lo que ustedes le propusieron de meta no es acorde a la realidad. Y eso es muy importante. Por eso una de las preguntas que les iba a hacer es, ¿cómo se imaginan que está ventilando ese modo automático? O sea, ¿cuánto PIB cree que tiene? ¿Qué volumen cree que tiene? ¿Qué frecuencia se imaginan que tiene? Porque eso les va a ayudar también a buscar las posibles soluciones a la monitoría, ¿cierto? Profe Perdomo tiene abierto el micrófono, su merced quiere intervenir. No, señor. Ah, bueno, pensé que de pronto era que estaba que se hablaba. Pues yo sé que está que se habla, pero adelante. Entonces, imagínense aquí qué valores se imaginan que está el ventilador.
O sea, esto que hemos estado hablando, un niño que probablemente sufre hipercapnia crónica, que debe tener un pulmón que no es tan sano, que de hecho Pamela notó que gasimétricamente había algunos señales de que eso no estaba tan bueno, ¿cierto? Que puede que le haya pasado algo con su infección, que de pronto pudiera tener un espacio muerto, que también lo han mencionado parcialmente, aunque nadie así como con fuerza, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de los datos de ese ventilador, ¿cómo se lo imaginan? Porque obviamente ustedes lo pusieron en automático, pero bueno, ahora tienen que ir a mirar qué volumen está haciendo, qué frecuencia está haciendo, cómo están las relaciones, cómo están las presiones. Carmen, adelante. Pues doctor, lo que pasa es que yo considero que de acuerdo a cómo esté manejando, o sea, el IntelliVent lo que hace es coger esa ecuación de Otis y tratar de dar un volumen minuto adecuado. Y lo que trata de hacer es siempre, o como su principal objetivo es la protección. Entonces, eso tiene como algo que podría llegar a ser una desventaja, y en el caso de este paciente, creería que sí puede estar en el sentido de que él utiliza volúmenes corrientes bajos y frecuencias respiratorias altas para que, para que la protección como que sea lo que prime en ese paciente, tratando como de que al final la saturación y la CO2 de la meta que nosotros fijamos sea la que, pues, la meta. Entonces, yo creería que nosotros tenemos que tener presente, primero que todo, la pregunta que dijo el doctor Perdomo en el chat, esas metas que son las metas de un pulmón sano, de un paciente prácticamente que ni siquiera está en un choque séptico, pues eso las deberíamos replantear y ser un poquito más permisibles con la CO2 y con la hipoxemia que puede llegar a tener este paciente para que tengamos, tengamos como unos volúmenes minutos más acordes pues a la patología crónica pulmonar del paciente, a su debilidad muscular y todo eso. Claro, Carmen, muy al lugar. Sobre todo, probablemente todos estamos de acuerdo en que la meta de CO2, lo mencionó Jaime y lo han dicho todos también, eh, hubiéramos puesto algo diferente imaginándonos un paciente crónico posoperado en un estado esto. Bueno, puntualmente porque ya nos toca ir cerrando por el tiempo, ¿qué harían entonces? O sea, si todas estas son las posibilidades, entonces, ¿hacia dónde dirigirían sus esfuerzos? Una que ya creo que todos estamos claros es, venga, córrale las metas del CO2 a este paciente, porque es muy probable que esté en los límites altos de la ventilación protectora y por eso el ventilador no haya podido llevarlo a metas del CO2, asumiendo que no es un problema de espacio muerto. Si es un problema de espacio muerto, ¿qué le harían al ventilador? ¿Será que le tenemos que decir, oiga, baje el PIP, que usted le está poniendo un PIP muy alto a este paciente porque usted está tratando de tratar la oxigenación con PEP, o ustedes creen que es un problema de más bien mejorar la circulación, o qué más harían? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer por este paciente? Pame, ¿qué le harías tú? Pues digamos que siendo como coherente con lo que yo había mencionado de pues los problemas que yo creía, entonces lo primero pues sí, como han dicho mis compañeros, pues hay que ajustar las alarmas y las metas, pero pues pensando que tiene un trastorno de la oxigenación, seleccionaría ese modo SDDA, que lo que hace es pues uno como ajustar la saturación y la oxigenación del paciente asociado a la tabla del SDDA-NET para tener FIO2 y PEPs acordes a la condición mecánica del paciente. Y lo segundo que haría, pues digamos que si con eso yo veo que mejora la meta de CO2 o se acerca ya a la meta de CO2 que yo quiero, pues probablemente estaba frente a ese espacio muerto que creí que estaba pasando. Si en teoría esto no me mejora y pues digamos que yo veo que clínicamente también se acompaña de alteraciones hemodinámicas en el paciente, que como dijo Natalia, pues ajustar la parte hemodinámica, ver si necesita algún tipo de soporte o inclusive disminuir
Pepe si es que está demasiado alto, aunque yo no sé, o sea, no vi en algún momento. Que te está cortando un poquito la señal y no te estamos oyendo. Yo te preguntaría eso que estás ahora tratando de pensar y es, en principio, si tú lo pasas le dices al ventilador que el problema es de baja distensibilidad y estás ante un escenario de espacio muerto, acuérdate que el ventilador en realidad puede medir la distensibilidad y él sabe más o menos cuánto está la distensibilidad. Tiene un cálculo del espacio muerto, pero su algoritmo del manejo del PEP y la FIO2 no va a estar basado en esos dos conceptos. Está basado en el concepto de la tabla del SA Network, que básicamente lo que hace es subir el PEP y la FIO2 a una meta de oxigenación. Entonces, en el escenario de un espacio muerto, tener prendido la tabla del SDA Network para su manejo probablemente podría llegar a ser contraproducente. Probablemente ahí el escenario fuera lo contrario, es apaguen el sistema de automatización del PEP FIO2 porque el ventilador está asumiendo que es un problema de baja distensibilidad y de pronto aquí lo que tenemos es un fenómeno de espacio muerto y él no tiene cómo incorporar eso en su algoritmo. Carmen, ¿qué más se te ocurre? ¿O que estás de acuerdo conmigo o no? Dejar también ajustando el porcentaje del volumen minuto, del apoyo del volumen minuto que le podemos dar. Entonces, si estamos pensando en que es más un patrón de desheredad, tenemos que aumentar ese porcentaje a un 120% aproximadamente. Y el Eh, volumen, el espacio Espérame, muerto, antes de que sigas, eso que estás pensando es lo que se hace cuando estás en ASB. Pero en sí, IntelliVent, el monitor de la meta de CO2 es el que decide qué volumen de porcentaje haces. Entonces aquí en realidad tú no tienes control sobre esa variable la está controlando el capnógrafo. Para poder hacerlo como tú lo estabas pensando, tendrías que apagar el modo IntelliVent de CO2 y manualmente aumentar tú el porcentaje de este volumen minuto, asumiendo que no está en 120%, porque no tenemos esa información. ¿Sí? Para que sea claro que en IntelliVent el CO2, el porcentaje de volumen minuto lo mueve el capnógrafo, no lo movemos nosotros, a diferencia de cuando es ASB solo, en el que sí movemos nosotros el porcentaje de volumen minuto. porque pues esa me parece que sería como la opción. Además que, o sea, y de entrada, lo que decía Gloria ahorita, ese paciente, es la talla de él, la talla no va a ser, no nos va a calcular un peso ideal para ese paciente específicamente y probablemente el espacio muerto de él de por sí va a ser mucho más grande. O Y sea, ¿tú el, consideras que la talla de él no predice su volumen pulmonar mejor que su peso? O sea, ¿tú usarías otro método para calcular su peso ideal? sí, doctor, porque es que, o sea, es teniendo en cuenta su patología de base. Entonces, Pero ¿alguna vez has visto o han visto en alguna parte que haya alguna forma de ajustar el volumen pulmonar por enfermedad? no, pero ¿Ves pues que no? no. Sí. En la vida real, casi siempre creemos, puede que no sea real, y hay una discusión grande en el mundo de la literatura sobre cuál realmente es el que predice mejor el volumen pulmonar. Pero hasta donde sabemos y hasta donde manejamos universalmente, por lo menos en pediatría, seguimos creyendo que el peso ideal sigue siendo el mejor estándar del volumen pulmonar. Entonces, yo creería que eso que hace el ventilador, precisamente de que no les deje mover el volumen, el peso eh, al peso real, sino al peso ideal, probablemente predice mejor su volumen pulmonar. Pero además acuérdense que él tiene una capacidad de moverse en rangos, o sea, si mal no estoy, las alarmas básicas son 2 y 12. Y si ustedes las ajustaron, digamos, a 4 y 8 o a 5 y 9 por kilo, probablemente él podría moverse un poquito para arriba y para abajo y no debería producir una hipercapnia porque, digamos, él tiene esa potestad de mover el volumen minuto, el volumen corriente. Entonces, yo creo que ahí no está el secreto, pero me alegra que lo estén pensando porque eso quiere decir que están pensando en volúmenes pulmonares y que hay que siempre estar pendiente de, ¿será que está mal tallado el paciente? Como diría el doctor Perdomo, más bien, ¿sí? Como un buen escenario. Doctor, y lo otro es que pues a medida que pues empleemos mejor la inteligencia artificial y que nosotros como latinoamericanos también vayamos haciendo nuestra propia base de datos, pues esos cálculos de peso ideal
y de volúmenes pulmonares, pues también yo creería que también van a empezar a modificarse a favor de nuestros pacientes y no como a lo que estos ventiladores pues tienen como en su registro de datos de otro tipo de poblaciones. Sí, pero en general ellos están haciendo una fórmula de volumen basado en la talla, entonces esa no es un ajuste grande que haga el aparato. Pero bueno, claro, si le pudiéramos meter datos locales, probablemente esto. Parte del problema está en que tendríamos que hacer otra vez estudios de volúmenes pulmonares, que es algo que no está tan establecido. Y perdón, el profe, perdón, me corregirá, pero en principio la talla tampoco es un excelente predictor del volumen pulmonar. O sea, es una mezcla ahí entre los dos, una cosa más hacia la superficie corporal. El profe se contentaría que los midieran bien primero, que es un paso que a veces nos hace falta. Bueno, Sí, pues, profe. yo creo que como lo señaló Natalia durante toda la conferencia, pues esto depende de los datos que nosotros le metamos. Y si nosotros metemos los datos que no son, pues vamos a generar tragedias, ¿sí? Entonces, como digo yo, es muy triste que nosotros no tengamos pesos ideales para las tallas de los niños porque es que no siquiera medimos bien los niños, ¿sí? O sea, yo lo tengo que reconocer. La, la correlación entre la talla de ingreso de un paciente y la talla que medimos cuando el paciente se puede medir con precisión. Uno dice, ay, pero ¿qué son 3 centímetros? No, 3 centímetros en un niño de 50 kilos puede significar 20, 25 mililitros de diferencia que para alguien desde la lejanía le pareciera que es mínimo, pero para estas máquinas sí requieren datos precisos, ¿sí? Entonces, cuando yo me equivoco en la programación de los datos, eso es terrible. Entonces, insistir en que nuestras mediciones básicas deben ser adecuadas porque a partir de ahí se generan nodos que se van, que van multiplicando el error, ¿sí? Entonces, no quiero que nos terminemos eh, volviendo enemigos de estas máquinas porque nos parece que no lo están haciendo bien si nosotros desde el principio no hacemos bien las cosas, ¿sí? Posiblemente ustedes no tienen mucha conocimiento de la historia de la exploración espacial, pero lo terrible que fue para la NASA en una misión espacial que los ingleses fabricaron una cosa en unidades de libras y en la transferencia a Estados Unidos en kilos no correspondió y la nave se estalló, se estrelló, una misión a Marte, simplemente porque a alguien se le ocurrió que el dato en libras eh, era el que se usaba. Entonces los datos tienen que ser claros. O sea, si a mí se me ocurre poner las unidades en kilopascales, pues tengo que asegurarme cuáles son mis metas en kilopascales y no en milímetros de mercurio, o como sea. Entonces insistir mucho en eso. O sea, creo que yo molesto mucho en eso porque me da mucha tristeza que los niños en los hospitales donde deberíamos protegerlos más, las cosas básicas no las hacemos con la suficiente conciencia como es medir el perímetro cefálico, una talla bien adecuada y un peso en las condiciones que debe ser. Profe, mil gracias, muchas gracias a todos. Creo que fue un ejercicio interesante. Felicitación nuevamente, Natalia, por tu presentación. Creo que estuvo muy buena. Espero que hayan aprendido mucho y que hayan quedado con un montón de dudas para el futuro, porque esto pues es información que se va construyendo. En 8 días no nos vemos porque vamos a marchar para el Día del Trabajo, pero en 15 días terminaremos nuestros módulos de ventilación pulmonar con la charla de ecografía pulmonar y empezaremos el módulo cardiovascular. Buena tarde para todos, que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe.